Diego Kerner es un hombre compasivo. Su mirada va al encuentro del dolor del otro para acompañarlo a atravesar sus padeceres y sufrimientos. Siendo un joven ejecutivo exitoso, eligió transformar su carrera primero hacia la consultoría estratégica de marca, para luego volver a girar y reinventarse como coach que acompaña a los equipos directivos y a los líderes en la generación de condiciones para una productividad sostenible, apalancada en una política y una ética del bienestar. Estudioso, aprendiz de fuentes tan diversas que combina con autoridad ecléctica, dialogar con Diego es como un ejercicio de lectura de un texto de Hermann Hesse, donde personajes como Demián, Siddhartha o el lobo estepario vienen a nuestro encuentro. Estamos con Diego y vamos a conversar en esto que nos mueve, ¿no? A propósito de por dónde nos interpela el deseo, las ganas, la ilusión. Y recién, cuando nos estábamos instalando, me decías algo alrededor de lo que significa conversar, ¿no? Arrancamos por ahí. Sí. Contame un poco, ¿de qué se trata conversar? Sí. Bueno, vos me diste pie con el tema de la palabra danza, ¿no? Es como un intercambio de perspectivas subjetivas que te afectan. El otro día estaba leyendo a Spinoza, ¿no? Y él habla de los afectos y las pasiones. Y digo, qué bueno esto de entrar a un espacio conversacional teniendo la disposición de dejarte afectar, de poder moverte un poquito para ver las cosas desde otro lugar, ¿no? ¿Qué es el afecto? ¿Y de qué se trata cuando uno se reconoce o se registra afectado? ¿Y por qué dejarse o no dejarse? Está bueno. Mira, me agarras una época especial. Te diría que el afecto, hoy a mí se me viene la palabra desde lo somático. Desde lo que te pasa desde el cuerpo, pero literal, ¿sí? Creo que entran por ahí y después uno con lo que va armando interpretaciones o cosas, pero viste que ahí se puede distinguir afectos y pasiones. Y hoy está tan de moda el mundo de la gestión emocional y todo eso. Es algo con lo que tenés que aprender a intimar desde lo somático y desde lo interpretativo que haces vos con esas percepciones que sentís, cuáles son esos playlists que vos tenés internamente y cómo te afectan y en ese afectarte, en qué te permiten hacer y qué no, ¿viste? Esto de la potencia. Quizá pasa por ahí. Diego, a propósito, ¿viste? De lo que nos afecta, también de lo que nos va resultando significativo, sé que sos de estudiar y de aprender y de buscar y estás introduciéndote en el mundo de la filosofía, como te has introducido en distintos mundos que ahora le podemos contar a quien nos escuche. Me parece que un significante ineludible es el apellido, ¿no? Entonces, sos Diego Kerner, ¿viste? Sí. ¿Ves tu apellido o sentís tu apellido y cómo se trama tu apellido en vos? Qué interesante. Vos sabés que hace un par de años me fijé filológicamente y me gustó mucho enterarme que Kerner del alemán viene de kernel, semilla. Y conecté con la idea de poder hacer germinar en otros algo. Así que desde ahí, eso me pareció lindo. ¿Sí? No tengo mucho más simbología ni cosa así pesada de heráldica, de apellido, qué significa. Pero ese sí es un significado que le di al apellido. Qué interesante, ¿viste? Cuando uno hace un ejercicio consciente, reflexivo y sobre todo de toma de posición respecto, por ejemplo, de los significantes que lo atraviesan. Me acuerdo una vez que llevo a una chica hasta la puerta de su casa y entonces ella me dice, es esa, la de la reja. Y yo me quedé impactado porque dije, ¿por qué no me dijo la blanca o la de las tejas rojas? Y, viste, hay
una libertad Sí. no menor. Primero en ser consciente, ¿no?, del peso de los significantes que nos atraviesan y después en tomar posición. Para mí, Kerner concierne a semilla en alemán y esa es una toma de Claro, posición, sí, está ¿no? bueno, está La bueno. polisemia de la oferta. Sí, sí, y una vez que te diste cuenta es, che, corporizalo, habitalo eso. Está buenísimo, está buenísimo. Sí, bueno, hablábamos recién de la posibilidad de cierto espacio de cambiar perspectiva, ¿no? Eso está bueno. Está bueno. Diego, para los que no conocen tanto de tu trayectoria y para los que la conocen pero que quieran entrar en matices, ¿querés recorrer un poco hitos que fueron jalonando? Porque me gusta mucho hablar con vos, primero porque me reconozco en muchos de tus movimientos, porque tenemos amores o pasiones en común, digamos, donde nos encontramos, tal vez preguntas, algunas afines, pero también me gusta mucho el coraje y la valentía que vas teniendo para entrar en nuevos ciclos, mudarte, hablábamos de las mudanzas, y eso no es sin duelo, sin corajes, ¿no? Entonces estaría bueno si recorremos un poco acontecimientos que van jalonando tus elecciones. Dale. Sí, no sé si tanto de afuera puede parecer coraje, no es coraje que el otro día escuché una frase que dice, la vida se te impone y no puedes evitar hacerlo si querés tener una vida más o menos auténtica. Mira, a ver, familia de clase media baja, me marcó así como hitos, abuelos que venían de Rusia, una abuela estudiante de medicina en 1917 en Odessa, eso era como una narrativa familiar que como mucho peso en la educación, en el saber en sí. El Pellegrini también, sí, en una época muy especial, estábamos saliendo del proceso, fue fuerte. La definición de qué carrera seguir, que fue como una pequeña claudicación. Yo estaba para hacer filosofía o psicología y terminé siendo contador. Una extraña rodeo en la vida de decir, bueno, porque voy a tener más tiempo para leer lo que me gusta, ¿sí? Y a partir de ahí, si querés, me enajené un poco de mí por varios años, comprando algunos espejitos ligados a lo que te contaba. Mi objetivo era ser presidente de una compañía antes de los 40. Y bueno, le puse mucho foco a eso entré en el mundo corporativo, escalé muy rápido, tuve mucha suerte. Y la cuestión que de pronto me encuentro a los 34 como gerente global de marketing para Cadbury, viviendo en Inglaterra. Al mismo tiempo fallece mi viejo. Y eso fue un golpazo tremendo. Y bueno, desde ahí, viste que hay movimientos que son sísmicos silenciosos, que se empieza a generar una onda. Me quedé un par de años en Inglaterra, después volví y me dediqué a la consultoría, que era un poco más, se acercaba a cierto trabajo más intelectual y desde la mirada del ser humano, no ética, pero sí muy interesado en cómo y por qué actúa la gente, qué hace. Y justo te contaba recién que me empezó a entusiasmar mucho y a excitar y esto, che, mira qué groso, que un grupo de gente que tenía que tomar una decisión, no tenía la más remota idea cómo llegan y la energía que se vive. Entonces empecé a formarme en grupos, en psicología, después en coaching y hubo un momento donde todo el mundo, muy atractivo, por cierto, del marketing y las marcas, la relación que en un momento fue, por lo menos de amantes, dejó de calentarme eso. Y me dediqué al coaching así tímidamente de ejecutivos y directorios, equipos. Y después sumé esto que hablamos del mundo del alto rendimiento deportivo, el mindfulness, ahora probablemente la filosofía, pero de una mirada muy herética de combinar saberes distintos y crear algo siempre útil, tratando de que sea algo útil, ¿sí? Eso. Viste que, más allá de que uno tenga registro o no, si uno hace una retrospectiva, cuando se pone reflexivo, cuando hace terapia, cuando Sí. practica algún tipo de ejercicio que te permita mirar para adentro,
uno empieza a encontrar unas coordenadas, en general a posteriori, ¿no? En psicoanálisis se dice a precupe, de atrás para adelante, digamos, porque se genera un efecto de sentido, ¿no? A partir de un punto. Si mirás en ese, si querés, ciclo de tus elecciones, ¿no? ¿Qué encontrás como común denominador o como eje de la configuración o como criterio editorial? Sí. Mira, se me viene una imagen de círculo. Y también, ¿te acordás? Bueno, vos sos pato como yo, la canción de Morris, nadie puede escaparse de uno mismo. De nada sirve escaparse de uno mismo. De nada sirve. Escapar, que duraba como 14 minutos. De nada sirve, sí, repetía. Tal cual. Entonces, yo creo que es eso. Uno, yo no sé muy bien si tengo que darte precisión así, por racionalizar. Por ahí sí, me interesa la mente, me interesa la performance humana, pero yo creo que hay algo del deseo pulsional que es hacer lo que tengo ganas en el momento. Entonces, ese pibito de 16 años que quería ser filósofo, psicólogo, recién lo puedo reconectar hoy, ¿sí? Y eso está bueno. Creo que de eso va la vida, ¿no? Vos sabés que los tiempos subjetivos son tan singulares. Hace poco viene un director de Unilever, sí, y me dice: Fabián, te quiero regalar esta foto. Esa foto tenía 20 años. Me dice: ¿te acuerdas cuando hicimos Creators? Era una clínica, un laboratorio de creatividad que fue en su momento de mucho impacto. Yo le ponía mucha libido y energía al diseño de experimentos originales, digamos, para desplegar el potencial, la capacidad creativa, la sensibilidad creativa. Me dice: a mí, en ese ejercicio que hicimos en ese momento, de escribirse una carta al futuro, etc., se me inscribió por dónde iba mi deseo, mi vocación, que no tenía nada que ver con lo que estaba haciendo. Y hoy, 20 años después, te vengo a contar y agradecer que a mí se me movilizó ahí, lo signifiqué ahí, y 20 años después tomé la decisión y voy a empezar a recorrer a mis 45 años, creo, una vida de periodista en la que estoy en base cero. No, me encanta esa historia. Yo siempre digo, estamos hablando de gente que puede, ¿no? Porque obviamente el que no puede tiene que bancarse la que viene. Pero el que puede vender sus sueños por plata, prestigio y poder, los vende baratos. Y enganchamos, porque hay un sistema que también nos atraviesa y es difícil. Pero en algún momento poder conectarse con esa libido, con ese deseo, es fundamental para ser quien sos. No importa cuán lejos, mira, yo siendo 35 años, era miembro del directorio regional de Caduriacán. Vos veías de afuera, este pibe es una estrella. Nunca fui tan infeliz en mi vida. Y no culpo sino que no estaba haciendo lo que a mí me pulsaba hacer, que es esto de que la vida se te impone. Vos no decidís, así como no decidís quién te gusta, qué te gusta, eso no lo decidís. Ahora, si no lo pones en acto, la vas a pasar mal. Eso. Así que me encanta lo que pudiste hacer. Diego, hablaste de tu papá y de su muerte inesperada, temprana, ¿no? ¿Qué evocás de tu papá? ¿Qué huellas? ¿Quién era tu papá? Sí. ¿Qué heredaste? Mirá, lo voy recuperando a medida que crezco. Viste que la distancia... mi papá era un tipo, sobre todo, íntegro y noble. Un tipo tranquilo. Cuando junto imágenes en mi mente, es un tipo que estaba leyendo y escuchando jazz. Un tipo que se levantaba a las 5 de la mañana y recibía Página, Clarín y La Nación todos los días. Venía del campo, entonces esos tipos que están en una reunión callados y de pronto dicen algo y te reordenan toda la conversación. Eso, que es un montón, que sigo procesando, que hay en mí que está bueno, sí, eso. Me gusta cómo en Gerundio vas construyendo el vínculo con él y Sí. de alguna manera, viste, redescubriéndolo. Sí. Tengo un amigo íntimo que decía, porque ya hizo un movimiento. Bueno, yo no tengo papá. ¿Cómo no tenés papá? No, es que mi papá murió cuando yo tenía 6 años. Claro, vos tenés un papá que se murió. No es lo mismo.
¿no? No tener un papá que tener un papá que se murió. Obvio. Y recién ahora está empezando a recuperar a sus 50 largos registros que hacen a su legado paterno, Claro. y como consecuencia de eso su ejercicio, Total. ¿no?, parental. Qué interesante, ¿no? Poder relacionarse, no tiene nada de esotérico, lo que tiene es un proceso subjetivo de indagación. Sí, lo tenés, no digo a los padres que son figuras, o las figuras cuidadoras tuyas, son la primera matriz que se te imprime de chiquito en el momento donde el cerebro se está armando, con lo cual eso te condiciona fuertemente. Si vos, creo que hay dos vicios ahí. Una es culparlos, ¿sí? No hacerte cargo de tu vida. Viste que Sartre decía, hacemos nosotros lo que hicieron, hacemos nosotros mismos lo que otros hicieron de nosotros, ¿no? En esto de ir construyéndose, y lo otro es agradecer. Por ahí yo tengo una relación un poco más difícil con mi vieja, pero hay un montón de cosas que hay que agradecer, ¿no? Agradecer, aceptar, que es un concepto que hoy en esta sociedad, que hay un montón de temas, nos cuesta aceptar. Creemos que aceptar es de mediocres, es de gente que no se la banca, y en realidad aceptar es un acto de sabiduría. Aceptar es, che, esta es la realidad, esto es lo que está pasando. No me puedo pelear con eso, no puedo entrar en la cosa quijotesca de lucharme con lo que está pasando. Acepto, veo cuáles son mis posibilidades, veo qué quiero hacer y veo qué necesito y qué podría hacer y qué no hacer. Bueno, me fui a eso de los padres, pero fuiste de los padres y de tu papá a toda una formulación de cómo transitar las experiencias de vida y las experiencias de cambio, ¿no? Eventualmente, respecto a las realidades que se nos imponen y sobre las cuales también podemos tomar nosotros decisiones o elecciones. ¿Sabes qué pensaba cuando te escuchaba? Quiero ir un ciclo para atrás y después vamos al ciclo actual en el que está, que es apasionante. Entraste a trabajar en el mundo del branding, del marketing, y tiene que ver con tu primera experiencia corporativa, porque ahí aprendiste, ¿no? Sí. ¿Qué son las marcas para vos? ¿Por qué te atrajeron las marcas y por qué te dedicaste a desarrollar una compañía exitosa, ¿no?, en el mundo del branding? Sí. Capaz que hace 15 años te hubiera dicho, las marcas son faros para navegar la vida, ¿sí? ¿Por qué? Si vos lo ves históricamente, a mí me gusta hacer recorridos largos históricos. Hasta la Segunda Guerra Mundial, el concepto de marcas como lo entendíamos hasta hace un tiempo, ¿no?, con este capital simbólico que se te atrincheraba, y no existía, ¿no? Había productos. Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando aparece esta erupción de capacidad disponible, con posguerra, la televisión, los supermercados, las marcas, te diría desde el 50 hasta, no sé, la masificación de Internet, fueron realmente, vos te constituías y hablabas de vos de las marcas. A mí eso me fascinó, ¿sí? Me fascinó eso, y entender también, me acuerdo, leí un libro de un tipo que no creo que nadie lo estudió hoy, Vance Packard, en los 60. Fue el que tomó el dispositivo de Bion de grupos y lo llevó a decir, che, ¿y si sentamos 10 chabones detrás de un espejo y vemos que... Bueno, dije, esto es espectacular. Con lo cual había una cosa personal y una cosa de fenómeno social. Hoy te diría que las marcas, si vos ves el ranking, yo ya estoy muy desconectado de ese mundo, pero el ranking de las 10 principales marcas hoy, hace 10 años, no tenés ni a Coca, ni a Pepsi, ninguna de las que eran íconos, ni a Dove, ni a Axe, y la marca hoy pasa por la interacción, por usar algo, por la interacción mucho más funcional. Yo creo que perdieron, a medida que subieron cosas como la extrema derecha, otros movimientos que te ayudan a encontrar tu GPS en la vida, las marcas perdieron rol, porque también estuvieron en un mundo donde estaba muy alienado y desafectado de ideología. Eran ideologías. Sabés que a nosotros siempre nos apasionó, y es una de las áreas en las que trabajamos en BMC, la interacción entre cultura y subjetividad, y desde ahí los procesos identificatorios y como consecuencia, obviamente, las adhesiones. ¿Qué lees en la cultura de época? Pinceladas de este ambiente cultural en el que estamos hoy, que estamos en febrero de 2025. Mira, más como observador te digo, lo primero que vas a decirte, estoy asustado por lo que veo.
veo un crecimiento del odio en todo el mundo, ¿no? No solo acá, fuerte. Y no me preocupa el Vox, el Trump, el Milei específicamente. Lo que me preocupa es que haya 50% de la población enganchada con eso. Y también hay que hacer una recorrida histórica. Yo creo que la gente, los que somos por ahí un poco más orientación más progre o más humana, metimos mucho la pata y los movimientos son pendulares. Entonces, permitimos, con un exceso si querés, de surdaje mal, determinadas cosas, por ejemplo, poco afección a las normas, a la disciplina, a las jerarquías, que produjeron esto, ¿viste? Porque este desbande, esto es una búsqueda de un padre. Lo que están buscando es un padre. Para mí toda esta gente, están buscando rigor. Ordename, decime qué hay que hacer. El fanatismo es eso. Y necesitamos maternaje mal. Lo veo también, mira, si vos ves hoy tipos como Zuckerberg o Elon Musk, más allá de lo visible que se ve, vos sabés que los tipos están entrenando MMA para pelearse arriba. Y yo estoy muy ligado a ese mundo, digo, pero una cosa como deporte, otra cosa que esos tipos, porque hay algo también de la masculinidad que se juega en ámbitos donde nunca te hubieras imaginado que se van a agarrar a trompadas para mostrar cuán hombres son. Entonces, nada, veo un exceso de cosa fálica, de cosa hipermasculina desde los valores de la agresividad, la violencia, el odio, la conquista, la territorialidad. Y me preocupa, te diría más que... ¿Sabés qué pensaba? Viste, en la época de la dictadura en Argentina se decía que la subversión era disolvente de los valores esenciales. Sí. Y viste, nosotros que trabajamos en temas de innovación, de marketing, ni que hablar los que trabajamos en compañías vinculadas al mundo de la tecnología que está todo el tiempo generando disrupciones, claro. Vamos viendo que nada es más disruptivo que el poder transformador que tienen las nuevas tecnologías, ¿no? Que cambian de la noche a la mañana reglas del juego, hábitos, comportamientos, formas, negocios, claro. Mercados, industrias, sectores. Dicho eso, al relativismo cultural que trajo el mundo woke, podemos decir, que genera desorden y ansiedad, etcétera, se le profundiza el impacto que van teniendo las nuevas tecnologías disruptivas. Vos sabés que conozco compañías muy conservadoras, de cultura muy conservadora, por ejemplo, no sé, de Monterrey, donde tienen, viste, claro. Valores muy tradicionales y de alguna manera celebran esos rituales, que se suben, por ejemplo, a modas como el marketing disruptivo, y entonces ponen a las marcas a trabajar disruptivamente y se meten en cada complejidad o en cada conflicto, porque lo hacen con sentido oportunista, sin registro de lo que se trata, salir a generar una disrupción. Sí. ¿Ves algo de eso? ¿Ves modas? ¿Ves tocar fibras sensibles con poco nivel de registro del impacto en lo que te estás metiendo? Sí, déjame decirte antes que uno de mis principios medio talibanescos cuando estaba en el mundo de las marcas era esto de, yo la llamaba frescura estructural. No jodas con los elementos, hablamos de la semiótica. Digamos, construir una marca en la cabeza de la gente lleva un montón de guita. Vos no irías a una línea de producción y a martillazo romper la línea. ¿Por qué romper lo que está construido alegremente cambiando? Entonces hay activos marcarios que hay que cuidarlo. Me parece que hay, básicamente por ignorancia de cómo funcionan estos procesos de aprendizaje, hay mucho descuido. Antes el descuido era de un brand manager nuevo que quería dejar su marca. Che, voy a cambiar el pack por algo más impactante, novedoso. Me cansé de ver testeos de pack impactantes y novedosos y más lindos estéticamente que perdieron toda significación con la marca, con lo cual no venden. En el caso Tropicana, hace 20 años es un... Entonces, el problema es que alguien venía a decirle, no, te explico. O sea, esta tensión entre disrupción y orden. Es como ir a ver a Lanús y que de repente parezca que es Barcelona, decir, pero si yo vine a ver a Lanús. Totalmente. Entonces, tenemos que, ya que estamos hablando del movimiento woke, a mí me encanta, ideológicamente estoy, pero digo, chicos, no es así, maduran. Necesitamos jerarquía, necesitamos órdenes, porque la naturaleza es así. Y cuando generamos esa sensación de caos, pasan cosas jodidas. ¿Sí? Vamos para el quehacer actual. Estás trabajando con CEOs, con directorios. ¿Cómo ves a los CEOs
a los directorios, al C-Level, a la gente que toma decisiones finalmente, en el contexto de un mundo tan complejo, tan caótico, ¿viste? Porque en general la mayoría viene de escuelas Sí. en donde les enseñaban a resolver con cierto nivel de maestría problemas complicados, que no es lo mismo que complejos o caóticos, ¿no? ¿Cómo los encontrás? ¿Cómo los ves? ¿A qué tipo de repertorio de recursos acuden? Mira, hay un nivel de sufrimiento. Yo no tengo un traqueo de si pudiéramos medir sufrimiento, pero el otro día me llegó un estudio de Bain, más o menos más de un tercio de los altos ejecutivos C-Level están con procesos de burnout, de depresión, de ansiedad profunda, con lo cual, mirá lo paradójico, en un mundo, como vos decís, no sé, Buca, Vina, todos los acrónimos que vos quieras, donde ya se quemaron todos los libros, ¿sí? Y no te sirve lo del año pasado, necesitas mentes lúcidas, estables, y en ese mismo momento donde todo se mueve los pisos, las paredes, el techo, la gente también está tomada por su reptiliano, con lo cual, viste, yo siempre digo, tomo una frase de una psicóloga que se dedica a eso, dice, che, si las cabezas no se ocupan de sus cabezas, estamos en el horno. Yo creo que el tema hoy pasa no por lo digamos, que entiendas AI, sí, definitivamente, pero el laburo es hacia adentro. El laburo es en qué estado me ayuda a tomar mejores decisiones, cómo me regulo, cómo me estabilizo, cómo hago mucho más permeable a la percepción de los eventos, cómo combino mi intuición con mi razón, cómo colaboro, ¿no? O sea, mucho más variable de lo que se llaman mal llamadas soft, ¿no? ¿Con qué aproximación trabajás? ¿Qué tipo de dispositivos vas construyendo? ¿Viste, cómo contratás? ¿Qué te enfocás en producir? Sí. Mira, a mí me gusta el orden y dentro del orden meter desorden, ¿sí? Entonces como que veo tres fases. Una es una fase de concientización o de espejo. Yo, ya sea el equipo o el ejecutivo, lo ayudo a que se pueda ver en 360, en luces y sombras, qué lo trajo hasta acá, qué le va a servir ahí adelante, cuáles son los puntos de dolor. Hablamos del legado, cuál es el legado que quiere dejar. Tener una foto de eso. Definir qué temas a trabajar y yo eso lo trabajo como si fuera un entrenamiento a un atleta. O sea, son como hábitos y rutinas que tenés que ayudar a instalar. Aunque parezca medio conductista o superficial, me ayudo de cosas como el mindfulness, mucho la meditación, el cuidado personal, generar espacios de autocompasión hacia ellos mismos. Fíjate que hay mucho ahora que se estudia sobre el diálogo interno, todo el tema de rumiaje, y eso no solo es un Gaudio 2003, un generador de sufrimiento, sino que un inhabilitador de que vos pienses bien. O sea, tú cuando estás muy consumido por el miedo, la ira o emociones excesivamente disfuncionales, no pensás con lucidez, no imaginás, no puedes proyectar, no puedes colaborar. Entonces, llevarlos a ese espacio mucho más profundo que empieza por el autoconocimiento y es un laburo diario que tienen que hacer. A mí me gusta ir por ahí. Y después el otro gran desafío es eso que instalaste, ¿cómo sostenes el hábito? ¿Cómo haces que eso que empezaron a hacer? Porque si no es como un elástico, vos estirás el elástico y ante presión volvés a tu habitualidad. Entonces, ¿cómo ir recreando un nuevo sí mismo, ¿no? Mi motivación es, si querés bajar el sufrimiento de ellos, eso va a ayudar a bajar el sufrimiento de quienes nos rodean y al mismo tiempo ganar en lucidez y en productividad, ¿no? Diego, ¿instalás mecanismos, algún tipo de artefacto que ayude a que ese hábito tenga anclaje después? Porque es verdad, viste que una cuestión es movilizar, Sí, uno hace un workshop, se genera un sí, efecto de movilización, sí, etcétera. sí. Siempre te dice la gente que va a un workshop, pero después volvemos al día siguiente y es lo mismo de siempre, el efecto elástico que decías Sí, también, ¿no? ¿Cómo sí, haces para que esos patrones sí. puedan ser trascendidos? Está buena la pregunta en un mundo que te dice, bueno, dame los 3 tips para hacer esto, ¿sí? Primero, nunca tomo casos, por ejemplo, cuando trabajo con directorios, nunca tomo team buildings. Yo, ¿no? Porque no me salen, no creo, es
si no hacemos un proceso, creo en los procesos, ¿sí? Porque si vos traqueás el efecto de un proceso, vas a ver que al inicio hay como una sobreexcitación y, estoy perfecto, ya estoy. Después hay una caída, después hay una regulación que va. Entonces, creo en el proceso, creo en acompañar, en que los hábitos no se pueden instalar todos juntos, se instalan de a uno, asegurás uno, pasas por el otro, te permitís a vos, los venezolanos dicen la tasa de bateo, por ejemplo, meditar. Che, no medité los 7 días, ¿viste? Yo siempre digo, vos pinchás la goma del auto, ¿sí? ¿Bajás y pinchás las otras 3 o arreglás la que está rota? Entonces, ¿por qué si empezaste una actividad que es bien buena para vos, una dieta, por decirte algo, empiezo el lunes la dieta, a la tarde lo media luz, bueno, ya está, te autopermitís todo. Esto también es, desde esta mirada mucho más compasiva y regulada, es, che, me desvío, me despisto, vuelvo a la pista, ¿sí? Ir acompañando, y la verdad es que no hay es bien, bien difícil, ¿sí? Te diría que como una estadística personal, no más del 50% de las personas logran instalarlo. Varias veces hiciste alusión al concepto, el significante compasivo. Lo hablamos antes de empezar la conversación, que estabas estudiando, que habías estudiado. A propósito de esto, ¿qué es lo compasivo? ¿Cómo se internaliza, se incorporan prácticas vinculadas a lo compasivo? Primero de uno respecto de uno, ¿no? Que uno puede ser su principal enemigo, sí, claro. Vamos a Gaudio, etc. O esa voz interior que bien puede ser un aliado, puede ser un pájaro loco destructivo, ¿no? Sí. Un fiscal, etc. Y cómo haces para que en un mundo, viste, tan exigido por la producción, el alto rendimiento, la entrega de resultados, la presión del accionista, etc., el que conduce esa organización tome estado de conciencia de la importancia de generar ese ambiente propiciatorio para el alto rendimiento sostenido, es decir, claro, con prácticas vinculadas al bienestar, que no son una suerte de práctica hippie alternativa, sino que están integradas al rendimiento. 100%. Mira, primero regulando las expectativas que tenemos con esto. Yo no tengo hoy la aspiración de cambiar el mundo porque vivís en un sistema, somos seres atravesados por un montón de sistemas. Entonces, dentro de eso, y hablábamos al inicio, si yo puedo aliviar un poco el sufrimiento humano, me parece que es válido, en mi metro cuadrado. Entonces, digo como contexto. La compasión es un concepto muy interesante porque hoy se habla mucho de empatía, ¿viste? En las organizaciones. Y la empatía, yo si desarrollo la empatía que es entrenable y me doy cuenta cómo pensás y cómo sentís, yo te puedo manipular. Con lo cual la empatía es un concepto neutro. Depende para qué lo uses. La compasión es poder registrar el dolor del otro más la intención de hacer algo. Es una intención enloquecida, entregada, no, es tu dolor. ¿Sí? Es tu dolor, yo trataré de hacer todo lo que pueda y capaz que lo que haga no es lo que vos querés, sino lo que necesitas. Requiere coraje y sabiduría. Es más una motivación que una emoción en sí misma, ¿sí? Y es entrenable. Hoy se habla de mindfulness, que es el entrenamiento de la atención, pero un poco nos olvidamos que había, siempre el budismo traía el heartfulness, es el entrenamiento de un corazón compasivo y cálido. Entonces vos podés a través, digamos, concretamente con un protocolo de desarrollo, a través de prácticas contemplativas y meditaciones, generar ese movimiento neuronal para que se desarrolle lo que se llama el altruismo, ¿sí? Que lo tenemos, pero cosas como la que vos mencionás, el apuro, el vértigo, ellos y nosotros, esos son todos obstáculos a la compasión. Es una vía, y entre líderes a mí me mata que yo siempre digo, ¿cómo podemos hacer para volver el liderazgo nuevamente a ser una profesión noble? Y que vos te preguntes, cuando te ascienden a gerente, director, CEO, pregúntate, ¿para qué querés ser líder? ¿Para qué? Y segundo, ¿a vos te gustaría que tus hijos fueran reportes tuyos? No te doy una respuesta abarcativa porque creo que no hay. Digo, me llevo por esta idea de hacer un mundo mejor de una forma concreta. No sé qué éxito tendremos.
Pero está claro que el sufrimiento del otro te causa, ¿no? Me mueve, sí, me mueve. Sí, 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 el sufrimiento. Y a mí me cerró porque vengo por historia familiar, una cosa hiperproductivista. Yo nací con digamos, me tendría que tatuar, no pierdas el tiempo. ¿Sí? No pierdas el tiempo. Tremenda frase. Pero la pude sublimar y encontré, por eso me enganché tanto con estos dos mundos del bienestar y la compasión y la productividad, porque uno es la contracara del otro. Mientras vos estás mejor vos mismo, sos más productivo. Entonces ahí me hice mi propia narrativa de enganchar. El sufrimiento genera baja performance. Esto que nos enseñan a nosotros en los 80. Che, para que alguien rinda, metele presión contra la pared. Es de burros hoy, porque cualquier paper te dice que para que alguien genere ideas y colabore y piense mejor, con mejor calidad de decisiones, tiene que estar tranquilo, ¿sí? Tiene que estar desafiado. Csikszentmihalyi decía que la relación entre un desafío que es, siento que tengo que cumplir algo, o eventualmente es una amenaza, y la percepción de tus recursos, eso tiene que estar un poquitín más alto que tu registro de recursos. Ese es tu estado óptimo, ¿sí? Pero no que vos estés friqueado, porque lo que haces ahí en las organizaciones, vos lo ves como yo, lo que haces es, ante una amenaza que sé que no puedo, veo a quién puedo culpar, me congelo, escondo el error, y eso impacta negativamente en el PNL de la empresa, ¿no? Tensión creativa, ¿no? También le Tensión dice. creativa, claro, pero es que como algo piola, sí, sí, totalmente. Pero la tensión creativa entre un norte que creo que puedo alcanzar, obviamente compromete mis recursos cognitivos e imaginativos, poseo. Ahora, si sé que no puedo, la mente humana, viste que cuando vas al reptiliano o te congelas o básicamente te asustás, te congelas, atacás o te defendés. Ninguna es una conducta funcionalmente efectiva. Qué interesante, ¿no? Traduzco para el que no está en el lenguaje reptiliano, es modo amenaza, te lleva una lógica de supervivencia, Claro, ¿no? claro. Y en lógica de supervivencia salen los comportamientos más primarios, ¿no? Más hostiles, más extremos. Exacto. Ahora, pareciera que los líderes contemporáneos están de alguna manera reproduciendo, ¿no? Modelos muy Sí, primitivos en ese sí. sentido. ¿Cómo permea esto en las organizaciones? Se supone que en las compañías, en los negocios, en las corporaciones multinacionales prima la racionalidad y hay mecanismos de control institucional que acotan un poco la discrecionalidad más bizarra de las pulsiones personales, ¿no? Aún así hay abusos, hay, ¿no? Declinaciones de borde perverso. ¿Cómo vas viendo que el ambiente cultural hostil contemporáneo, este nivel de volatilidad, va permeando en los directorios y en el management de las compañías? Yo creo que estamos en un proceso de transición difícil de evaluar. Creo que hay varios movimientos en simultáneo. Eh, y por ahí lo que te digo es más un wishful thinking, ¿no? Un deseo que otra cosa. Pero veo que las escuelas más, los de nuestra edad, eh, con otros mandatos y otros modelos mentales de cómo, porque vos cuando sos líder, lo primero, cuando haces marketing tenés que saber cómo funciona la mente de la gente para el consumo. Cuando sos líder, vos tenés un modelo mental de qué hace que la gente haga las cosas que vos querés que haga, ahí lo tiene. Entonces, no hay conocimiento de lo que es motivación intrínseca, extrínseca, y hay esta cosa media violenta o desde el poder sobre que no está bueno. Ojalá y las nuevas generaciones estén. Igual habría que ver si todavía el dispositivo empresas va a seguir estando. Entonces, porque te puedes pensar, no tiene más de 100 años. ¿Qué va a pasar? Pero ojalá, no tengo muchos argumentos para avalar esta teoría, la cosa cambie. Yo creo que también hay hay un sistema capitalista, y no me voy a poner en contra de eso, pero que promulga ciertos comportamientos individualistas, ¿sí? Somos seres gregarios, pero que nos debatimos entre cooperar y competir. Y cuando vos lo dijiste, estás en un modo supervivencia, ¿viste? Tu identificación con el grupo no es lo primero que aparece en tu cabeza. Entonces, no sé, ojalá, yo, digamos, no sé lo que va a pasar, lo que quiero es por lo menos haber pasado por acá
habiendo hecho algo para que al menos menos gente sufra. Y creo que el punto de laburo nuestro es con líderes. Yo nunca tomo laburos de cultura o de emociones cuando empiezan por abajo. No lo tomo porque no solo es malo, sino que es perverso, porque vos entrenás a un segundo nivel a determinadas actitudes o comportamientos y viene el primer nivel y se los come crudo. Entonces, si no lo van a hacer, o se empieza de arriba o no se empieza. No tengo una respuesta muy concluyente, pero qué sé yo, ojalá pase eso. ¿Sos papá, Diego? Soy papá de 2 nenes de 25 y 21. Sí, papá orgulloso. Tengo una hija, Sofía, de 25, psicóloga que se dedica a todo lo que es autismo, y Alan, de 21, así que solo se dedica al fútbol. No, que es enfermo del fútbol, pero 2 pibes divinos y está buenísimo. Yo quizás no fui un papá muy presente cuando eran chicos y hoy los disfruto un montonazo. ¿Cómo ves a la generación de chicos de 20? Y si podés mirar incluso más allá, no sé si porque tenés sobrinos o porque estás cerca, ¿cómo ves a los chicos que se están socializando en el smartphone y que se están socializando en la IA? Preocupado. Mira, cosas como cuando habla de jóvenes, habla de sexo, por ejemplo. El otro día leía una investigación que dice cada vez tiene menos sexo. Por ejemplo, como sexo como punto de encuentro, de descubrimiento, de exploración a esa edad. Los encuentros son raros porque, digo, por ahí es un viejazo mediatizado por esta cosa tan limitada de los chats. Me preocupa, por ejemplo, la ausencia de profundidad, la demanda de todo cortito. Me preocupa que sean pibes muy manipulables, ¿sí? Pero al mismo tiempo, milagroso no, creo que están viviendo momentos muy difíciles ellos. Ves cosas espectaculares a nivel compromiso social y ayuda al otro y amistad. Veo lazos fortísimos de amistad. Y bueno, dejamos como capítulo aparte todo lo que es la droga y todo eso, que es otro animal. Pero son momentos difíciles, ¿sí? Y el amor, ¿cómo lees que va, por ejemplo, ¿no? Evolucionando, cambiando, transformándose, declinando? La forma de experimentar amor que tuvieron tus padres, tus abuelos, si llegas a tener registro, la que vas teniendo vos, tuviste, vas teniendo, si vas también haciendo algún movimiento en vos, cómo tramitás el amor, experimentás el amor, y la que van teniendo las nuevas generaciones. Está bueno, mirá. A ver, yo creo que si hiciéramos, viste que a nosotros nos gustan las matrices, ¿no? Si hiciéramos algo de una matriz que tuviera en el eje horizontal mandato y en el otro hago lo que quiero y en el vertical cuánto esfuerzo estoy dispuesto a poner, quizás nuestros viejos estaban mucho en el mandato y en mucho esfuerzo. Y bueno, nosotros somos una generación perdida, que hicimos lo que pudimos, ¿sí? entre 2 costas, y los pibes vienen en no mandato, pero tampoco mucho esfuerzo. Entonces, ponerle Tinder es un mercado persa al final del día. Che, elijo por una foto, ¿qué te permite ver esa foto? Que esté buenísima, buenísimo. ¿Cuánto hay del encuentro completo con el otro? Vos hablas del arte de amar y ahí en uno de los capítulos Fromm hablaba del encuentro erótico con el otro, que necesitas mucho más, que hay algo que te va a calentar o la química que no se da en una... Y muy transaccional, ¿no? Muy te doy esto, me das esto, muy poca paciencia hacia el otro, muy poco, bueno, como muy contractual. Asumiendo que yo no tengo que poner un esfuerzo en lo otro y que si me genera mucho esfuerzo, next, cambio. Es un aprendizaje. Yo personalmente hoy sí estoy en pareja muy bien y valoro también a mis 55, ¿no? Cosas como el compañerismo, el sentido del humor. El humor es vital, reírse de las mismas cosas. Tener ciertos valores en común, no importa cuáles sean, no estoy para juzgar en santurrón, pero digo, que más o menos veas la vida, eso me parece que genera mucho líbido. Diego, ¿qué te preguntas? ¿Qué cuestiones te despiertan? ¿Viste? La curiosidad, el enigma, el misterio.
Mirá, yo estoy estudiando el tema de la conciencia. Viste que hay mucho, Daniel Dennett, entre filosofía y neurociencia, que es, che, ¿quién es ese que cuando en meditación decimos, bueno, ponete un dron, te estás mirando, pero ¿quién es ese que mira? Entonces, todo eso es, si vos pelaras la capa de lo que somos, ¿quién está dentro? ¿Quién es lo principal que está ahí? ¿Sí? Y eso, eh, ¿cómo se configura y cómo se conecta con el de otro? Y si hay un centro que también todos pertenecemos, ¿no? Que puede sonar medio esotérico y raro, pero desde la física cuántica no es tan raro. Si todos pertenecemos a una conciencia universal, ¿qué hace que hagamos macanas? ¿Qué hace que hagamos daño al otro? Eh, ¿Por qué alguien hace esas cosas? Nada, ¿por qué tenemos tantos miedos? ¿Por qué no podemos cambiar ese chip vos hablabas de esa mente que está a la defensiva, que ya hace muchos años la verdad no tenemos esas amenazas para las cuales nuestro cerebro todavía no evolucionó? Vos decís, che, en el mundo hay guita y morfi para todas las personas. ¿Cómo puede ser que no seamos tan giles que no encontramos un dispositivo de redistribución? Entonces, me interpela mucho las sombras y mi sombra también, porque todo esto que te lo digo a vos lo habito y lo siento, y me duele verlo en el ser humano, ¿no? La humanidad también es las atrocidades, ¿no? Sí, claro. Viste que es el lado oscuro del ser humano, ¿no? La crueldad, el abuso, la violencia, el odio, pareciera tener casi que una visibilidad pornográfica por estos días, ¿no? Sí, sí, muy fascinante eso. Nos fascina mucho porque creo que me parece que hay algo que es normalmente socialmente es reprimido y lo ves en otro, estás con los ojitos mirando, viste que vas por la autopista, hay un choque, mirás y si hay sangre, nos fascina, pero creo que hay que hacer un acto de, de honestidad, conocernos mejor, y desde ahí poder regularnos en eso, aceptar que tenemos un lado oscuro, como quieras llamarlo, que tenemos que aprender a gobernar. Eh, y si nos enseñaran eso de chicos, porque si no caemos en una cosa medio judeo-cristiana de la moral, que claro, hace que se repriman un montón de cosas, y esas cosas están en el subterfugio de nuestro inconsciente, vos sos psicólogo, y hacen unos quilombos bárbaros. Pero si lo pudiéramos ver de frente, más de chicos, saber, che, es normal que vos quieras matar a alguien, vos no sos responsable de tus emociones. Ahora, no está bueno, y no te vas a sentir bien, y vas a causar daño. Capaz que habría, no sé, educaríamos de otra manera, ¿no? Qué interesante lo que decís. Vos decías, vos no sos responsable de tus emociones. Entiendo de ahí que lo que estás diciendo es, se producen las emociones. Claro. En ese sentido son Sí, automatismos sí, reactivos. sí. Ahora, en tu estado de conciencia y en tu práctica, dirías, no sos responsable, pero sos qué respecto de tus emociones. Sos el gestor, es como si la emoción aparece, Entonces vos tenés dos laburos ahí, me parece a mí. Uno es el de, ¿viste el punto de no retorno de los aviones? Hay un punto donde la emoción, cuando se dispara y no la frenaste, chao, se va. ¿Sí? Uno lo ve clara con la ira. Entonces, el primer laburo es, ¿cuáles son esas señales que a mí me indican desde el soma, de lo somático? La respiración entrecortada, los puños cerrados, no sé, que cada uno tenga el ceño fruncido, de que estoy por entrar en un estado, vamos a parar nomás en la ira, que es la familia del odio, y el miedo, que son por ahí las más disfuncionales, no negativas, disfuncionales. Entonces, el primer laburo es intimar con eso que va apareciendo para poder regularlo a tiempo. Y el otro es cómo lo regulo. ¿Cómo lo regulo? Cuando digo, no es que te pongo en un lugar de víctima, es las emociones aparecen y van a aparecer, no sé, por lo menos hablo de mí, mucho odio, mucho miedo. Entonces, saber, como si trataras a un nene chiquito, che, quédate tranquilo, estoy para cuidarte, mira, esto que te da tanto. El tipo que te está criticando tu plan de negocio, no hay un riesgo ahí, solo quiere saber, o lo que fuera, pero no te va a pasar nada. Entonces, ese laburo de identificar a tiempo y regular para salir de esa cabeza
que decíamos reptiliano, de supervivencia, a un cerebro más nuevo que puede pensar mejor, me parece que es el camino. Es muy fácil decirlo, pero es un tremendo, bruto quilombo y un entrenamiento diario hacerlo, ¿sí? Hablando de entrenamiento y de la riquísima experiencia que tenés, te quiero preguntar por dos fuentes, ¿no? En las que venís abrevando. Una, el budismo. Fuiste dando muchas señales de tu atravesamiento por ahí, pero si haces una reflexión más específica en relación a qué aprendés en el budismo, qué tomás del budismo, qué encontrás allí, qué practicás a partir de esas referencias. Mira, soy un amateur completo en esto, es un mundo nuevo, pero te diría, ¿qué me cautivó? Uno es que hay cierta coherencia entre el decir y el hacer. Digo, déjame tomar burdamente dos casos. Buda, el tipo, para llegar a un estado de iluminación o lo que quieras, comprometió el cuerpo, meditaba, hacía algo y tenía una vida en coherencia con eso, por lo menos en un momento cuando se va del castillo. Y después vos tenés a Heidegger, probablemente uno de los mayores filósofos del siglo pasado. Entonces el tipo hablaba del ser, de la autenticidad, y de pronto estaba comulgando. Y no es para juzgarlo a la distancia que es, pero Occidente banca disociaciones entre el decir y el hacer, que Oriente es mucho más alineado. Y segundo, los pibes eran los primeros psicólogos de la Tierra. Lo que, si vos lees, hay manuales de psicología budista, lo que llegaron a descubrir en cuanto a psicología dura de la percepción, de cómo funciona la memoria, de cómo funcionan las emociones, es grosso. Y te da un protocolo de cómo hacerlo, ¿sí? Que hoy por hoy, si querés la meditación, que tampoco era el eje del budismo, solamente en la Theravada, en algunas de las escuelas, no era tanto meditación, pero me parece que es un acelerador de ciertos procesos de cambios generativos humanos el hecho de meditar. Vos agarrás hoy, Goleman hizo la maestría en India antes de hacer inteligencia emocional, Richard Davidson, un montón de neurocientistas que demostraron con papers lo que pasa cuando alguien medita, lo que pasa a nivel, si querés, performativo, de capacidad de atención sostenida y deliberada, pero también lo que pasa a nivel generativo, los insights que haces sobre vos mismo, la capacidad de convertirte en una persona más humana, más altruista, más amorosa. Entonces, los pibes tienen, si querés, un camino que yo no encontré en las religiones y no encontré en algunas, incluyendo psicoterapias, ¿no? Pero no es para tomarlo como la panacea de todo. Me parece que es un territorio interesante para explorar y nutrirse, como tiene que haber otros. El otro campo en el que abrevás y en el que estás haciendo hoy entrecruzamientos es el del alto rendimiento deportivo, ¿no? ¿Qué venís aprendiendo? Y creo que ambos tienen en común, ¿no? El cuerpo, lo somático como sí, claro, una caja de resonancia, ¿no? Sí, ahí tengo la posibilidad, digamos, me gusta el boxeo, las artes marciales, jiu-jitsu, que practicaba hasta hace poco, de estar con esos atletas y por ahí darles una mano en competencias internacionales, y ahí es muy asimilable a lo que es altos ejecutivos. O sea, son tipos que tienen que performar, peor aún porque un boxeador sube o un atleta, lo está mirando a la familia, tenés todo el condicionamiento de cómo voy a performar, y hay mucho aprendizaje en todo lo que es bibliografía de alto rendimiento. Hay mucho aprendizaje, por ejemplo, cosas concretas. ¿Cómo haces que un atleta en el momento de performar ponga toda su capacidad cognitiva en eso? Vos ves, vamos a simplificarlo, ¿no? Esto como si la mente fuera un caño, ¿no? Que puede conducir ideas, emociones. Si el tipo está pensando, lo abruman pensamientos intrusivos de no, es mejor que yo no puedo, me están mirando mis hijos, eso es todo, entra información en el caño. Si yo puedo lograr que en función de los gestos que vos has entrenado en la semana, pueda meter como si fuera o un mantra o 3 palabras sobre lo que tenés que hacer en ese momento. Por ejemplo, codo, cabeza, piso, ¿sí? Que no me generan mucho compromiso cognitivo, pero taponan el caño para que esos pensamientos intrusivos no entren, que parece una locura, más de ingeniería o arquitectura de la mente, eso funciona. Entonces, hay mucha data ahí, entrenable. Djokovic hace meditación hace un montón de años, tenemos Phil Jackson de la NBA, que
que no sé por qué llegó, creo que llegó al mundo del deporte, primero porque ahí enseguida ves acción, performance y resultado mucho más inmediato, hay más guita, pero ¿por qué no llegó al mundo del liderazgo? Para mí es un misterio. Al día de hoy vos le hablas a ejecutivo de meditación y te miran en chino. Entonces es meditación, es dormir. ¿Cuántas buenas decisiones va a tomar un ejecutivo que durmió 6 horas las últimas semanas? O que tomó 15 tazas de café o que come horrible. Eso tiene un impacto en la calidad de las decisiones. Capacidad de colaborar cuando hacen equipos, resiliencia, ver los setbacks, los problemas como desafíos. Eso está mucho más avanzado en el alto rendimiento. Para mí, te decía, es la frontera del conocimiento de la performance mental humana está puesta ahí. Y me parece súper interesante para que migre a lo que es por lo menos líderes o personas en situación de liderazgo, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Porque si uno ayer jugaron Boca de Alianza Lima, no sé si viste el partido. No, pero me alegré con el resultado. Pero viste, si uno miraba, a mí me gusta la dramaturgia del deporte, ¿no? Es lo que más me gusta. No me interesa demasiado lo técnico, genial, pero disfruto mucho la obra de teatro. No es un deporte eso, el fútbol no es un deporte. Es un teatro. Sí. Entonces yo miro el teatro y ayer veías a Gago en los penales. Estaba completamente abatido y perturbado, ¿viste? Entonces es muy difícil, ¿no? Para un jugador ver esa señal y sentir que tiene que estar a la altura de esa, si querés, disociación cognitiva que le permita enfocarse en cómo meter la pelota en el arco y que no lo aborde la bruma, ¿viste? De la perturbación emocional del otro, ¿no? Sí. Ahí es genial porque vos, un atleta a punto de performar necesita primero confianza en sí mismo. Confianza en un rango justo. Cuando estás con baja confianza, lo que dice el cerebro es, che, ni en pedo pongo todo esto lo que hay que poner porque no tengo capacidad de hacerlo, ¿sí? Entonces, cuando estás sobreconfiado te relajas, pero confianza es clave. Lo segundo, estar centrado, o sea, estar en eje, vos. Estar tranquilo, estar estable, estar atento. Y después el plan de juego, ¿sí? Todo eso funciona para cualquiera. Y lo ves, por ejemplo, a Montiel en el yo siempre digo, para mí es un ejemplo hermoso. El tipo lo primero que hace es, viste que respira antes de patear el penal. Y eso es Sandra Rossi en River, que por ahí ya está más en la parte de reflejos, de movilidad, de todo eso, pero son cosas concretas que hacen que tu soma se regule, se alinee. Es distinto decidir con respiración en el pecho, cortita, cerrada, a una respiración profunda. Tu cabeza piensa distinto. Siempre lo criticaban a Messi, ¿te acordás? De que no cantaba el himno. Para mí era una genialidad que no cantara el himno, porque lo ponía en una emoción demasiado alta, lo conmovía mucho y le hacía, en ese caño había demasiada emoción y no podía pensar con claridad. Diego, para cerrar la conversación, nos podemos quedar conversando todo el día. Me gustaría indagar en un tema que para mí es central, en lo que me convoca, en lo que me moviliza, que es ¿qué te conmueve? Porque cuando uno, ¿viste?, reflexiona, la racionaliza, uno, ¿viste?, como dice una canción, con muchas palabras es más fácil disfrazar lo que uno siente. Miedo a la verdad, miedo a la muerte, me vino esa idea. Entonces, ¿viste?, en lo que te conmueve está la verdad, está la vida y está la muerte, ¿no? La vida como lo más significativo de pasar por acá de una manera propietaria, singular. ¿Qué te conmueve? ¿Qué te hace llorar? ¿Qué te hace reírte a carcajadas? ¿Qué te enamora? Sí, mira, es una frase dicha, pero me conmueve mucho el sufrimiento en la infancia. Ver nenes pasándola mal, más que conmover, me genera mucha violencia. Me parece un acto de injusticia divina, universal, de un mal diseño del mundo, del cual nosotros somos participantes, pero eso me pone muy mal. Después, por otro lado, me conmueve gente que viniendo de muy abajo logra cosas, sobre todo ligadas al estudio, al progreso. Diría que eso. Y después en una cosa mucho más, si querés, superficial, burguesa. Todavía al día de hoy me conmueve aprender cosas nuevas, leer un libro que me genera excitación, me genera una cosa pero corporal muy muy linda. El otro día aprendí que la curiosidad es
Es un amor por el saber, que es una emoción humana que la tenemos porque necesitamos aprender. Que yo decía, ¿por qué me gusta tanto y disfruto tanto aprender? ¿Por qué? Y bueno, está en nuestra química, en nuestra biología. Eso, Fabi. Sos una marca como todos, ¿no? Nombre propio es una marca, por lo menos como significante potencialmente. Si te miras en perspectiva de marca, ¿cómo te ves? Dos, algo que me parece todavía más interesante que esa pregunta, que es, yo leí en su momento a Roland Barthes La cámara lúcida, ¿viste? Un día me di cuenta que una foto enseña la mirada del fotógrafo, más allá de lo que se ve. Y me parece que es apasionante ser capaz de construir una mirada en la vida. Y vos tenés una mirada propietaria. Y eso me conmueve a mí. La mirada propietaria del otro me conmueve. Porque es una conquista, es un trabajo, es una construcción, es una determinación. Entonces van dos preguntas en una. ¿Cómo fuiste construyendo, vas recreando tu mirada, te vas haciendo propietario de tu mirada? Y bueno, cuánto de esa mirada después derrama, se traduce, acredita en tu marca personal. Qué preguntita, así como para... yo te diría que recién, en los últimos años creo que hay una mirada sabia interna que la tenés casi desde que te terminás de formar joven, ¿no? Que la podés ver o no la podés ver. Hay gente que la ve de joven y encuentra su vocación y su sentido y su parada en el mundo. Yo no la pude ver en ese momento. Creo que tuve un atisbo así, de una resolana y hoy sí, por eso a mi adultez que me encuentro conmigo mismo, casi te diría una cosa media onanista, así medio... Me alegro mucho de estar acompañado por el que soy hoy. Y también de integrar en mí, sin ningún prurito, mundos que por ahí no se te decía, el mundo de las artes marciales y la violencia, con el mundo de la compasión, y no juzgarla y decir, no, esto no tiene nada que ver, al contrario. Te diría, el día que yo me muera, me gustaría que pongan ahí dos cosas, le dije a mis hijos. La primera es, les dije que no me sentía bien. Me gustaría que se rían. Y segunda, la idea de ser un conector. Porque me gusta conectar gente, me gusta conectar saberes, me gusta conectar mundo, me gusta también provocar un poco eso. Te diría que esa sería la palabra clave de mi promesa hoy como marca. Muchas gracias, Diego. Es una suerte de caja de Pandora. Gracias a vos. Conversar con vos. El otro día le digo a mi hija, ¿vas al cine sola? Me dice, no, voy conmigo. Hermoso. Sí, claro. Sí. Y aparte, no solo conmigo, viste que Nietzsche decía, somos una multitud de yoes, con todos los yo que soy, el loquito, el humano. Entonces tenés que comulgar con ese grupo de chabones raros. Pero ahí hay algo que una vez me dijo un psiquiatra muy piola, me dice, no, pero pará, vos no te identifiques con como si tu yo fuera una orquesta. No te identifiques con el violín, con los de aire. Vos sos el director de orquesta. Tienes que ver cómo se llevan bien entre ellos y cuál tiene que aparecer en cada momento de tu vida. Está buenísimo y casi que no queremos cortar, o yo no quiero cortar. En una época, a propósito de Me habitan multitudes, de Walt Whitman, sí, claro. Yo subía al colectivo y en lugar de decirle, me das uno de 10 pesos, yo decía, me das uno, porque yo subía con otros. Gracias. Gracias, che, un gusto. Escuchaste Eso que nos mueve, un podcast original conducido por Fabián Jalife. Si te inspiró, te hizo pensar, te despertó curiosidad o movilizó la imaginación, compartilo con gente que querés y seguinos con la opción seguir en el próximo episodio. Eso que nos mueve es una producción original de BMC Strategy y Jalife Brothers.